Ahora, en la sesión 2, ¿cuál es el objetivo? Es adoptar para que el trabajador aprenda y justamente se entienda por trabajos en altura, los riesgos presentes y sus medidas de control. Cuando se considera también el tema del trabajo en altura, pues cuando es mayor a 1.8 y también cuando veíamos el tema de excavaciones, ¿verdad? A mayor a 1.2 a nivel del suelo. ¿Cuáles son las superficies más comunes donde se realizan trabajos en altura? Superficies permanentes, estas cuales van a ser edificios o van a ser estructuras altas, ¿no? Diseñadas y construidas, instalaciones, y superficies temporales, que estábamos mencionando hace un momento, acerca de andamios, ¿verdad? Andamios, escaleras de mano, escaleras tijerales, etcétera. O escaleras telescópicas. ¿Qué pasa con las superficies improvisadas, no? Estas son superficies prohibidas. Muchas veces se hace uso de superficies improvisadas que no cumplen con ninguna característica de seguridad para el trabajador, por lo cual va a provocar accidentes con consecuencia fatal, ¿no? Por ejemplo, hacen un tema de adaptaciones de andamios que no son ni siquiera los normados ni los no normados. Hay algunas veces donde colocan hasta madera, ¿no? Usualmente se ve cuando hacen un tema de construcción de casas rústicas o casas netamente de alguna zona que no sea por un tema de constructora o algo por el estilo, ¿no? Entonces, usualmente ahí se ven estructuras que no son ni siquiera las no normadas, ¿no? Las que usualmente deberían ser metálicas. Entonces se usan estructuras de madera que se juntan y se colocan como unos topes, etcétera. Entonces ni siquiera va a generar una consecuencia fatal para el trabajador. Y ahí, ¿quién sería consecuencia o quién sería el responsable de la persona a la cual estás contratando para que construya tu casa? Entonces ahí la responsabilidad sería de la persona que está contratando al trabajador, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ¿cuáles son los riesgos para realizar trabajos en altura? Pues caída a distinto nivel, golpe por caída de materiales también, ¿no? Cuando realizamos trabajos en altura hay probabilidad también que caigan otro tipo de materiales, el golpe con estructuras al caer, cuando actúen los elementos de protección personal. ¿Qué riesgos también se emplean en andamios? En caídas de esta altura, hay un tema del desplome de los andamios por una mala instalación, esto también es importante. Cuando hay un tema de andamios, usualmente se coloca o se pide, por ejemplo, usualmente yo pido personalmente el tema de la capacitación de los andamieros, ¿no? Hay personas que están calificadas para hacer el tema de la instalación de los andamios. Ahí tienes que pedirle netamente, ¿no? Okay, ¿qué persona va a realizar el tema del armado? Ok, muéstrame el tema de certificación de que haya recibido una capacidad exactamente para instalación de andamios. Eso es muy aparte del certificado de capacitación en altura. Esto puede ser aparte, pero hay una parte que dice netamente de instalación de andamios. Entonces, eso también es importante, ¿no? Como empleadores también debemos de verificar eso, como supervisores también debemos verificar ello. También la caída del montajista de los andamios y el contacto con cables eléctricos. Cada vez que estamos instalando andamios no tienen que estar cercanos a las partes eléctricas, a postes, a torres, etcétera. Tienen que tener una distancia prudente. ¿Por qué? Porque hay probabilidad que se genere un tema de tensión o un arco eléctrico, si es que es posible. ¿Cuáles son los principales riesgos de trabajo sobre techumbres o, bueno, de techos o cubiertas? Entonces, las caídas de techos o cubiertas planas por una falla de superficie estable al momento que anclamos en la red de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un tema de trabajo sobre techos, tenemos que tener bastante bien el tema de la línea de vida. Y si no colocamos netamente bien esa línea de vida, probablemente la persona caiga, ¿no? Entonces, es algo fatal realmente. O que se tengan agujeros en el tema de los techos. Las caídas desde planas abiertas, cuando no se tiene barandas, también es un tema bastante riesgoso. Superficies resbaladizas, inclinadas, etcétera. ¿Qué requisitos debería cumplir la persona para realizar trabajos en altura? Ahí veíamos, ¿no? Examen médico para trabajos de altura física, también tienen que estar instruidos acerca de los riesgos que están presentes en los trabajos en altura, por lo cual se le pide que el personal haya sido capacitado acerca del procedimiento de trabajo en altura. En el procedimiento de trabajo en altura debe decir todo el tema de los riesgos a los cuales el trabajador va a estar expuesto, las medidas preventivas que se van a tomar, etcétera, por lo cual se les pide que haya un tema de difusión de ese procedimiento a los trabajadores. También la forma correcta de realizar el trabajo, si hay un instructivo, sería bastante bueno que también se pueda presentar. Eh,
para verificar ello, ¿no? La obligatoriedad del uso de los elementos de protección, eso es importantísimo, estar autorizado por supervisión para realizar los trabajos. Y algo también importante que también se considera es que también el personal sepa cómo manejar el tema del arnés, ¿no? Muchas veces hasta por rellenar un certificado de trabajo en altura lo traen y solamente colocan su nombre. Y tú pues te das cuenta cuando el personal ni siquiera sabe colocar su arnés. Entonces, ahí hay que ser bastante cuidadosos con ello. Si no se sabe colocar un arnés, es que realmente no se sabe trabajar en altura. ¿Cuáles son obligaciones que deben cumplir la empresa a través de los supervisores para que justamente se eviten se eviten accidentes laborales cuando se realizan trabajos en altura? Se debe proporcionar una superficie de trabajo estable, eso es lo recomendable cuando se trabajan ahí, un tamaño apropiado, una distancia apropiada. Todos los trabajadores que realicen trabajos en altura pues deben de contar con su aprobación correspondiente, realizar un análisis de riesgos adecuado. Por ejemplo, en la imagen, como podemos ver, son justamente los que instalan estos cables de media o alta tensión, ¿no? En este caso de media tensión en torres, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo cual, no solamente es un trabajo en altura, sino también es un trabajo eléctrico. Y ahí vemos que no netamente está la persona en una escalera, por ejemplo, está en un sistema de man lift o un sistema que le ayuda justamente a llegar con un vehículo o un vehículo móvil o un equipamiento o material móvil, ¿verdad? Entonces, en lo cual no solamente es trabajo en altura, sino también es un trabajo eléctrico. El trabajador se coloca o no se ancla de repente a la misma estructura o el man lift, pero muy aparte debe contener los elementos de protección para eléctrico. Entonces tiene que tener una distancia, tiene que estar de repente con una pértiga, tiene que tener como vemos en la imagen, ¿no? Tiene como tipo una careta o similar, como una malla en la parte de su rostro, ¿verdad? Entonces ahí para el tema de la protección, en algunas ocasiones se colocan el tema de la careta para que no le genere un tema de arco eléctrico, porque muchas veces el tema de la parte de las torres eléctricas, etcétera, te genera esos arcos eléctricos, por lo cual el trabajador tiene que estar protegido. Los guantes dieléctricos según el nivel de voltaje al cual voy a estar expuesto. Entonces, es bastante importante poder analizar el tema de los riesgos. No solamente es trabajo en altura, sino poder analizar qué trabajo adicional de riesgo voy a estar expuesto. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que debe cumplir también el tema de la empresa a través de los supervisores? Hay que revisar los equipos de protección personal para trabajo en altura, estos deben ser certificados. Deben contar con un sistema de registro de inspección visual, tanto de la parte de la superficie, los andamios, las reformas, etcétera. Contar con un sistema de inspección y etiquetado de los estados de elementos de apoyo realizados por un especialista de las torres. Por ejemplo, en el tema de los andamios, ¿no? En el tema de los andamios usualmente se colocan tarjetas, ¿no? Tarjeta verde, tarjeta roja, tarjeta amarilla, sistema de proceso de cambio, etcétera. Entonces, el tema de tarjeta verde te ayuda a poder identificar, ¿no? Si tú vas a la obra o revisas que están haciendo un trabajo con andamios y ves una tarjeta verde, ok, el andamio está en buenas condiciones. Si es un tema de tarjeta roja, es que el andamio no está cumpliendo o tiene un tema de observaciones. Entonces hay que poder identificar y que sea visible este tema de inspecciones. También debe existir un plan de respuesta de emergencia para trabajos en altura, donde se coloque también el tema del rescate. Realizar el área donde se están realizando los trabajos en altura, señalizarlo, etcétera, de acuerdo al nivel de persona que van a estar. Todas las superficies, plataformas también, y plataformas deben estar provistas de barandas. También tienen que tener un tema de rodapiés, piso antideslizante, escalas de acceso, montadas sobre superficies preparadas. Por ejemplo, en el tema de los andamios, usualmente cuando hacen un tema de construcción, la superficie no está netamente plana. Entonces, por lo cual tienen que adaptar el tema hay unos elementos o unos elementos que se colocan en el tema de los andamios, donde permiten, son como tipo en la parte metálica cuadrada, que permite que estas instalaciones, por ejemplo, si están en una superficie arenosa o una superficie media rocosa, que no es netamente plana, pero es por la misma condición del trabajo, que si no debería estar plano, pero por la misma condición del trabajo, ya sea construcción, etcétera, no puede llegar a ser plano. Entonces, por eso el andamio tiene elementos o componentes que se adaptan, que se colocan tipo como
como una parte metálica que se adapta a cada estructura. Entonces, a cada estructura tiene la parte cuadrada metálica, lo cual va a generar un tema de soporte, ¿no? Va a generar un soporte a esta estructura media deforme. Entonces, lo que te dicen sí es que sea de manera plana, pero en varias ocasiones el tema del ambiente y la condición no se va a dar, pero el andamio tiene elementos adicionales en los cuales puedes adaptarlo y te genere el tema de estabilidad. Eso es lo que se quiere, estabilidad. Estar arrostrado a la estructura del edificio. Esto va a estar dependiendo de también cada lineamiento o cada estándar de empresa. Por ejemplo, hay organizaciones que te piden que esté arrostrado a partir del segundo cuerpo. Hay algunas que te piden a partir del tercero. Pero ahí va también el criterio, ¿no? El criterio también del previsionista o el supervisor de seguridad, ¿no? De repente, si es que lo consideran que es un trabajo en una plataforma o si de repente consideran que debería estar, de repente tienen sistemas ya adicionales al tema de arrastrado, etcétera. Pero sí lo recomendable sería a partir del segundo cuerpo. Entonces, a partir del segundo cuerpo debería estar ya arrastrado para que te genere un tema de mayor estabilidad en el tema de los andamios, por ejemplo. En plantas industriales donde se debe trabajar en altura, también deben de proveer de vías de acceso seguras, contar con sistemas de enganche. El arnés de seguridad debe estar provisto con 2 colas de enganche también. Con 2 colas de enganche, pues ahí viene netamente el tema del arnés, ¿no? En la parte posterior en la parte dorsal, donde está el anillo D, ahí se colocan los, bueno, ahí se coloca la línea de vida para anclarse al punto de anclaje. Pero adicionalmente se tienen tipo anillos D en la parte, como que, en la parte donde están las piernas, similar, cercano a las piernas, ahí también se colocan estos anillos, ¿no? Como habíamos visto, en las diferentes correas o en las diferentes cuerdas que tiene el arnés, ahí también tienen tipo dos, tienen tipo varios anillos. Entonces, dentro de esos anillos también se colocan, como mínimo, 2 colas de enganche. Entonces, esas 2 colas de enganche son las que, por ejemplo, revisábamos. Vamos, si lo encuentro por acá. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí tienen 2 colitas acá, adicionalmente. Usualmente, pues se coloca el tema del anillo en la parte dorsal, en la parte de la espalda, pero acá tenemos otras 2 colitas. A ver, otra donde vea. Mm, mm, mm. Bueno, ya. Más adelante lo vamos a ver. Ya. ¿Qué más? Y se utiliza escalera de mano para trabajar en altura también. No se debe realizar el trabajo en altura, bueno, usar la escalera en trabajos en altura mayor a 6 metros, ¿no? Porque hay estructuras, bueno, hay escaleras que son telescópicas, si bien son de manera para trabajar en actividades que son alturas mayores, porque hay diferentes tipos de escaleras, ¿no? Pero lo recomendable es que no sea mayor a 6 metros. En este caso va a depender, también menciono, o sea, lo que mencionamos acá es de manera general, pero va a depender también la estándar de cada empresa. Hay empresas que no te permiten trabajar por ejemplo, con escaleras tijerales. Entonces va a depender de los lineamientos de cada organización. Entonces, pero acá lo recomendable es que no se maneje un tema de escaleras para alturas mayor a 6 metros. También recordar que el tema de las escaleras son netamente para llegar a un punto. No puedes estar trabajando netamente dentro de la escalera y hacer un tema de pintado o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque ahí pierdes el tema de los 3 puntos de apoyo. Entonces, cuando tienes 3 puntos de apoyo, te permite el tema de la estabilidad. Pero hay que recordar que las escaleras son netamente para dirigirnos a un punto, ¿no? Dirigirnos a tal sitio o llegar a un punto, pero no es para netamente estar trabajando dentro de esas escaleras, ¿no? Pero menciono otra vez que va a depender de los estándares a los que vamos a estar trabajando, ¿no? Si la protección de un contratista y quiero trabajar en tal unidad minera o en tal organización manufacturera y te dicen, no, no puedes trabajar con escaleras porque está prohibido. O a lo mucho puedes trabajar con una escalera de 3 pasos. Entonces ahí tendrías que ver otras opciones, qué elementos o qué sistemas vas a estar usando. Por ejemplo, puedes usar plataformas, plataforma de un cuerpo, etcétera. Entonces, que te puedan ayudar a realizar estas actividades. Hay escaleras tipo avión también, donde hay algunas empresas que también aceptan estas escaleras tipo avión porque tienen ya barandas aseguradas. Las escaleras largas son de peligro de manejo, escaleras largas también tienen un alcance limitado,
No se puede llevar con seguridad cualquier tipo de equipo y materiales. El esfuerzo físico para permanecer sobre los peldaños también limita el tiempo de permanencia de seguridad, por eso que menciono y recalco que las escaleras son netamente para acceder a un punto, no es para realizar trabajos dentro de estas escaleras. Las escaleras son útiles para trabajos de corta, ¿no? De corta distancia. ¿Cuándo debo utilizar el arnés de seguridad? Para todo trabajo en altura que signifique desplazamientos sobre andamios, vigas, techos o cualquier tipo de estructura, ya sea amarrado o esté en una línea de vida o en general en cualquier actividad de riesgo de caída, durante todo el tiempo que dure trabajos en altura. ¿Y qué debo saber acerca del arnés de seguridad? Hay que asegurarnos de usar el arnés de forma correcta. Veíamos los pasos con los que deberíamos estar trabajando, que el arnés también esté de acuerdo a la estructura del trabajador, que se tiene que ceñir el tema de las correas, todo tiene que estar de manera ajustable, ¿verdad? También se tiene que usar el tema de detección de caídas, deben ser de baja en forma definitiva, deben ser certificados, deben de contar con 3 anillos tipo D, 2 de posicionamiento izquierda y derecha de las caderas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los 2 de posicionamiento, ahí es donde se colocan también el tema de los ganchos. Uno en el centro de la espalda, en la parte dorsal, para conectar con las líneas de vida. Debe contar con permanente 2 colas, ¿no? Como mencionaba, 2 colas o 2 ganchos. ¿Para qué sirven las líneas de vida y cómo se usan, no? Sirve para salvar vidas, facilitan el trabajo con seguridad, se cumplen los objetivos. Esas líneas de vida deben de sostener con un peso muerto de 2.700 kilogramos. A mayor cantidad de trabajadores amarrados a una sola línea de vida, mayor debe ser la resistencia, ¿no? Si queremos que hayan varias personas sujetadas a esta línea de vida, tiene que ser mayor la resistencia y los puntos de anclaje, pero lo recomendable es que solamente sea una persona. Deben ser fijados en sus extremos como mínimo. Las líneas de vida horizontales deben ser ubicadas en altura por sobre los hombros. Las líneas de vida también deben ser usadas por ningún modo de otro propósito. Las líneas de vida verticales pueden ser de cable de fibra sintética, de acero, debe contar con accesorios verticales. En las estructuras de soldaduras deben usarse protectores para el rostro, para actividades de soldadura. Considerar que también mencionaba acerca de trabajos en caliente, estos deben ser usados con arneses netamente ignífugos, ¿no? Cada justamente elemento de protección tiene que estar alineado a qué trabajo de riesgo vamos a estar realizando, ¿no? Realizando trabajos en altura, pero también analizamos el riesgo, digo, ok, voy a estar haciendo trabajos en caliente, por lo cual mi equipo de protección también tiene que ser ignífugo. Ok, acá veíamos netamente para qué servían el arnés, para qué servía la línea de vida, era acerca de las escaleras, cuál es el uso, la utilidad de las escaleras, cuando son mayor a 6 metros ya no es recomendable realizarlos, el tema de los andamios, cuáles son los criterios que deben realizar para el tema de los andamios, e importante que recalco en el tema de la sesión 2 es poder analizar los riesgos adicionales. No solamente es el riesgo de trabajo en altura, sino también hay riesgos, trabajos eléctricos, riesgo de trabajos en caliente, riesgos en excavaciones, por ejemplo, etcétera.